bendiga en cada lugar donde en esta noche se encuentran. Qué bendición poder estar con ustedes en esta noche y poder llevar una palabra que nos ministre el corazón, que nos hable, que nos enseñe, ¿cierto? Que nos edifique. Quiero saludar a cada personita que con nosotros se conecta, que mira nuestros videos. Gracias por honrarnos, gracias por permitir que la palabra que Dios nos da pueda ministrar su vida, puede edificarla, puede levantarla. Amén. Así es que siempre lo he dicho, el privilegio para mí hablar del Señor y de su palabra es muy grande, y de verdad pues que Dios me use para que hoy podamos entender y podamos aprender un poco más de la palabra. El título lo coloqué pensando en algo que tal vez esta mañana escuchaba, el volver a la cruz, ¿sí? Es un mensaje donde queremos todo lo que Dios ha colocado en mi corazón, poder llevarlo a usted y poder edificar su vida. Entonces, voy a dar la bienvenida aquí a cada personita que con un amor se conecta a nuestras transmisiones. Buenas noches, de dentro y fuera del país. Muchas gracias, nuestra congregación madre, Cielos Abiertos, muchísimas gracias por cada personita que trabaja juntamente con nosotros, y aquellos que están fuera del país o fuera de ciudades. Muchas bendiciones, un abrazo a la distancia, y pues vamos a empezar a entrar en materia. Así es que por favor acompáñenme en oración. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros en este momento, en estos 50 minutos, que esté con nosotros, que podamos entender muchas cosas y ser ministrados por su palabra. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, Dios, te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú usando, Señor, este vaso, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Declaro, Señor, que esta palabra, Señor, nos va a edificar, nos va a levantar, Señor, y también, Señor, va a restituir, Señor, aún lo que el enemigo nos ha quitado, Dios. Muchas gracias por cada persona, Señor, que se conecta lejos o cerca, Señor. Muchas gracias, Señor, por tomar el tiempo, Señor, y conectar sus móviles, Señor, y conectar a una palabra, Señor, de parte tuya, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que mientras que se está dando esta palabra, hay sanidad, Señor, hay liberación y hay prodigios, Señor, en cada persona que se conecta con nosotros, Dios. Padre, sana, Señor, Padre. Mira cada petición, Señor, que nos están mandando, Señor. Te colocamos cada petición delante de ti y te pedimos, amado Dios, que seas tú, Señor, dando respuesta, Señor, a cada una de ellas, Dios. Abre los cielos, Señor, Padre bendito. Abre los cielos, Señor. Manda lluvia, Señor, de bendición sobre un pueblo, Señor, que quiere, Señor, y dispone su corazón en buscarte, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, hoy, como le decía, traemos un tema maravilloso sobre, que se llama, espera que se mi Biblia, mi agenda acá, se está llamando la cruz, volviendo a la cruz. Entonces, quiero saludar a cada personita que en este momento se nos está conectando. Mire que, así como a Dios lo están sacando de las naciones, de los escudos, de los himnos de cada nación, lo están sacando de las escuelas, lo están sacando de todas las identidades públicas, quieren sacarlo de todo, ¿sí? Pero mire que me ha sorprendido que todo este tiempo la iglesia ha querido sacar la cruz de la misma iglesia, de los servicios, de las predicaciones. Usted dirá, pero pastora, ¿cómo así? Ya no se está hablando de la cruz, ya no se está hablando del arrepentimiento, ya no se está hablando de que si tú no amas al Señor, si tú no cuidas la salvación que el Señor te dio, se puede perder. Ya no hablan de que si pecas, pues literalmente no vas al cielo. No se está hablando del arrepentimiento. Ya los mensajes los están preparando a tal forma que no entre, que no esté enfocado en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso este tema lo colocamos volviendo a la cruz,
porque necesitamos volver a ese inicio donde nos confrontaron, donde un día nos hablaron de Jesucristo, donde confrontaron a cada uno de nosotros a la cruz, donde nos confrontaron con pecados, donde nos confrontaron con muchas cosas, donde aprendimos a entender que necesitábamos un Salvador. Hoy en día no se está predicando eso. Hoy en día estamos cayendo en algo que la iglesia está llamando como la masa, como eso que espuma, como que se levanta, pero no tiene consistencia, ¿sí? Entonces quiero que vayamos a la palabra de Dios y quiero que vayamos un momentito a Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice, la palabra de vida eterna, palabras de vida eterna. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay de algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el... Espérame, es que es la Biblia de mi esposo y está nueva. Desde el principio, quién eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fueren dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijeron entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar. En este entonces le quiero parafrasear esta cita bíblica. En esta cita bíblica el Señor Jesús estaba hablando una palabra contundente, una palabra que confrontaba completamente a la persona, una palabra que confrontaba su vida. ¿Por qué? Porque se habían vuelto livianos, porque se habían vuelto oidores, mas no hacedores, porque se habían vuelto de solo mensajes de prosperidad, solo mensajes de levántate, tumba tu gigante, solo mensajes donde no confrontaban su vida, donde no confrontaban su carácter, donde no confrontaban lo que era, lo que lo hacían cuestionar como hijos de Dios, sino que simplemente les gustaba escuchar lo que les agradaba escuchar, cosas bonitas, pero cuando los confrontaban a lo que era el evangelio, lo que era la palabra, no les agradaba. Y eso es lo que hoy en día estamos. Y ¿sabes qué? Mandaban como a Pedro, vaya dígale al maestro que no predique de esa forma, vaya dígale al pastor que no predique tan duro porque se nos van a ir, vaya dígale a él que no predique de esa manera, que no predique del infierno, que no predique del cielo, que no predique de arrepentimiento porque es que se nos van de la iglesia. Y mire que me confrontaba esta mañana esta palabra y yo decía, tremenda palabra, o sea, el Señor estaba hablando de algo tan importante que dice la misma palabra que sus discípulos. Mire que no estaba hablando de personas de afuera, eran las mismas personas que seguían a Jesús, las mismas personas de una iglesia, las mismas personas que servían de alguna otra forma en algún ministerio. Dijo, uy, no, ya aquí ya se puso feo, ya aquí ya solamente no salen del pecado, no salen, y a veces abusamos o violamos literalmente la gracia, abusamos completamente de la gracia y la acomodamos, amado hermano, a nuestro gusto, a nuestra forma de ver la vida, a nuestra forma de vivirla, y nos damos cuenta que la gracia no es eso, la gracia no es un trapero donde está limpiando las inmundicias de las personas, sino que simplemente la gracia es más delicada que la misma ley. Entonces nos damos cuenta que en esta porción bíblica hablaba muy claramente sobre la cruz,
Pero hoy en día está cayendo la iglesia en algo que es sorprendente. Es una iglesia de cristal, una iglesia de copito, donde con cuidado se moja, con cuidado dicen algo muy fuerte porque ya les desagrada el pastor que esté hablando, el evangelista que esté dando el mensaje, ya no quieren ir porque literalmente todo es malo, entonces son unos religiosos. Entonces yo le hago una pregunta, entonces, ¿dónde está el evangelio de la cruz? ¿Dónde está lo que el Señor nos enseñó? El Señor daba sus predicaciones como fuera, y mire, siéntase feliz si a usted lo está rearguyendo el día domingo una predicación de su pastor, si a usted siente que parece que le estuvieran hablando a usted, así en el principio cuando yo me convertí, yo pensaba que alguien le contaba la vida a mi pastor, porque me confrontaba cada domingo, y todavía me sigue confrontando. Cuando a mí me confronta, me da a entender, amado hermano, que Dios está trabajando conmigo, que tengo que ir a la cruz a crucificar esta carne, a no darle alimento a la carne, sino darle alimento a mi espíritu. La Biblia es muy clara cuando habla acá, en Mateo, y tengo una cantidad de citas. En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Usted como hijo de Dios tiene que ir a confrontar la cruz. Usted no puede andar criticando porque están hablando de algo que tal vez le está sucediendo y le incomoda. Cuando a usted le esté incomodando, hermano, dele gloria a Dios porque le está hablando Dios directamente. Pero no se enoje. No se enoje porque si están hablando de arrepentimiento, a mí me sorprende esta palabra. Esta palabra me habla tremendamente porque me dice que estaba hablando el Señor a sus discípulos, a su congregación. Y muchos de ellos dicen que retrocedieron y no quisieron seguir porque no quisieron escuchar un evangelio que transformara vidas. No quisieron seguir escuchando un evangelio que los levantara, un evangelio que cambiara esa mente, sino que siguieron teniendo la mente humana, teniendo un corazón completamente lejos de Dios. Mire, hay algo sorprendente cuando hay una palabra que a mí me ministraba tremendamente cuando el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba. Y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te quiero. A tal punto que el mismo Jesús se tuvo que bajar de un nivel para preguntar, Pedro, ¿me quieres? Para poderse quedar en el mismo nivel de un sentimiento. ¿Y qué pasa acá? Cuando dice, ¿les parece duro esta palabra? ¿Les hizo el Señor esa palabra? ¿Les parece duro? Entonces, hermano, deje de pensar que usted va a ir a la iglesia solamente a que le den golpecitos de la espalda y diciendo tranquilo, su vida sigue así. No importa si usted es fornicario, no importa si usted es adúltero, no importa si usted es mentiroso, no importa si usted es chismoso, no importa lo que usted hace en escondidas, no importa si la iglesia todavía ve pornografía, no importa si la iglesia roba, no importa. No, tranquilos, eso es mentira del diablo. Usted tiene que entender, amado hermano, que usted tiene que confrontarse en algún momento con la cruz. En algún momento se tiene que confrontar. ¿Para qué? Para que su vida sea transformada como transformó Dios a cada persona que un día se encontró con la cruz. Pedro tuvo que hasta cambiar el nombre, Pablo tuvo que cambiar el nombre porque fue una confrontación que tuvieron con Jesús, donde no pudieron renunciar a él porque lo amaban, porque aunque el Señor le hizo las preguntas a Pedro, luego de que él quiso regresar, de que nuevamente quiso retroceder, nuevamente se encuentra en el mar pescando, nuevamente tiene una cita con Jesús, nuevamente se encuentra con la cruz y nuevamente Jesús le pregunta si le ama. Nosotros no podemos acomodar el mensaje como para que nos suban el ego. Hoy en día ya no se puede, no le puedes hablar al liderazgo de la palabra o la dureza porque se enojan y pueden soltar todo y se van. No, mi amado hermano, usted no puede acostumbrarse a ser de cristal.
Nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo que Dios compró con sangre, un pueblo donde todos los días tenemos que ir delante del altar de Dios para someter esta carne, para que nuestro espíritu cada día crezca más, para que nuestro espíritu el día que partamos con el Señor podamos hacerlo con gusto, pero no con temores. No engañemos la gracia, no nos engañemos nosotros mismos con la gracia, no abusemos de la gracia, porque la gracia no es lo que usted y yo pensamos. La gracia es algo tan genuino, tan puro, que el Señor entregó, que es más complicado, y yo siempre lo he dicho, hasta es más delicado que la misma ley. La gracia no es para que usted y yo pequemos. La gracia no es para que usted y yo nos justifiquemos de nuestros pecados delante de Dios. No es para que nosotros estemos criticando a otros. Amén. Y dice acá, y sigo sorprendida, y dice la palabra de Dios, dice, ¿esto os ofende? Le preguntó. Hoy en día toca saber decir las cosas en el púlpito, porque se puede ofender el público, porque se puede ofender los hijos de Dios. Pero que le hablen bonito, que le digan que Dios lo va a bendecir, que le va a traer los 100 carros, que le va a traer las 100 casas, que le va a traer todo eso. Eso sí nos gusta que nos hable, ¿cierto? Y que nos diga eso ese profeta. Pero cuando Dios nos está diciendo, sabes, tienes la última oportunidad y tienes que colocarte bien con Dios, porque vas a morir, ya las cosas cambian. Entonces, no podemos sacar la cruz de los mensajes. No podemos sacar la cruz de las iglesias. No podemos sacar la cruz de nuestro corazón, hermano, amado hermano. No lo podemos hacer, porque esa es la que me permite cada día conocer más al Señor. Dice también que el que no toma su cruz y lo sigue en pos de mí no es digno de él. Y sabes que tienes que confrontarte todos los días delante de la cruz, delante de Jesús, porque entonces no seremos dignos de él, amado hermano. Dice también en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a uno mismo? Saber que la persona que está dando el mensaje me está hablando a mí. No le está hablando ni al vecino, no le está hablando ni a mi esposo, ni a mi esposa, me está hablando a mí. Yo tengo que aprender a escuchar y a ser hacedora de esa palabra. No solo oidora, sino hacedora de esa palabra, que en mí puedan ver que Jesucristo está haciendo algo. Pero yo no puedo ser de tanto conocimiento y nada de fruto. Para eso está la ley de la siembra. A veces me sorprende porque tú encontrarás personas que sus estados son de que porque los hijos de Dios no abrazan, los hijos de Dios. Pero yo digo, ¿tú has sembrado en eso? Tú has sembrado un abrazo, tú has sembrado una palabra de aliento, tú has sembrado. Entonces nos volvemos de que solo nosotros somos ay, nosotros, pobrecitos nosotros. No, la palabra de Dios no nos mandó a eso, a apaciguarnos nosotros mismos, a pastorearnos nosotros mismos. No, mi amado hermano. Entonces dice su palabra, ustedes se tienen que negar a sí mismos, a negarse a la pornografía, a negarse al adulterio, negarse a cada pecado oculto que cada persona lleva, negarse a todas esas cosas, porque usted lleva un pacto que es la cruz, la sangre de Cristo sobre ti. Es un pacto eterno, amado hermano. Pero como les digo, hoy en día queremos sacar la cruz de todo. Si los mundanos, si las naciones, si todo lo que está haciendo, todo el ecumenismo, todo eso está sacando a Dios de las naciones, nosotros como cristianos estamos permitiendo que saquen la cruz de los mensajes, la cruz de la iglesia. Ya no hay tal vez predicaciones de arrepentimiento donde te confrontan con tu pecado, donde sabes que tienes que dejar de hacer esas cosas, donde tienes que ser cada día mejor, ser igual a Cristo, donde tu mente tiene que cambiar porque tu mente humana no te ayuda. Tú tienes que cambiar a una mentalidad de Cristo. Entonces nos volvemos tan materialistas espiritualmente, que solo tomamos lo que me conviene.
Lo demás lo desechamos, pero lo demás es que hace que nosotros seamos transformados, amado hermano. Dice también, dice que nosotros nos tenemos que negar a sí mismos porque tenemos que tomar la cruz y seguirlo. Y eso no es fácil. Tomar cada día, saber que tú tienes que ser buena persona, aunque el enemigo te diga conteste de esta manera. Si te dio mal genio en ese instante, saber que tienes que calmarte, saber que tienes que manejar contigo mismo. Y tú no eres una perita en dulce. Dios ha tenido misericordia y no te ha abandonado ni en los momentos difíciles, ni cuando estuviste en el mundo. Cuando te estuviste en el mundo, cuando te revolcaste en cosas, en pecados y delitos, Dios no te abandonó. Entonces, ¿por qué nosotros queremos abandonar la cruz? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ella? Entonces, ¿por qué ahora queremos clasificar los mensajes? Ah, no, es que esta persona habla muy duro, entonces mejor la voy a dejar. No, mi amado hermano, solo Dios sabe cuál será su último mensaje que usted escuche antes de partir a la eternidad. Y eso es lo que tú tienes que andar pensando. Nadie, diga, nadie va a trabajar en ti como tú mismo. Tú tienes que trabajar en ti mismo. Tú tienes que entender eso, que nadie va a trabajar, solo tú y el Espíritu Santo trabajan en ustedes. En mí solo trabaja el Espíritu Santo. Y en mí tiene que cambiar muchas cosas. Las ha cambiado, pero sigue trabajando en mí. Y cada día le digo, Señor, por favor, no te canses de trabajar porque soy una persona difícil. Y sigue diciendo, igual Mateo 27, vamos al versículo 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificarás, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Señor, pero es que tú vas a hacer todo eso, pero bájate de la cruz. ¿Sabe? Jesús hasta el último instante se sostuvo en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Él no se bajó como vil cobarde. Él se mantuvo ahí, porque sabía que ahí nos iba a dar la victoria. Entonces, ¿dónde a mí Dios me da la victoria? En la cruz del Calvario. Donde yo llevo esta carne a crucificarla, ahí Dios me da la victoria. Entonces, cuando veas a tu pastor, cuando veas a tu líder, cuando veas o que tú mismo eres un líder o que tú mismo eres un pastor quien me está escuchando, tú tienes que preparar ya mensajes que confronten de verdad al hombre, que confronten a la humanidad con la cruz. Ya no puedes andar hablando de cosas livianas o cosas pasajeras, sino que llegó el tiempo de que nos tenemos que confrontar con ellas, porque ahí es donde Dios nos da la victoria, en ningún lado más. Por eso Jesús no se bajó de la cruz, por amor a ellos, a nosotros, a los que los seguimos. Por eso dice Él mismo que nosotros, por ser seguidores de Él, tenemos que tomarla y seguirlo, porque ahí es donde Dios nos da la victoria. Ahí cuando Dios te está tratando del chisme, cuando Dios te está hablando de la murmuración, cuando Dios te está hablando del pleito, cuando Dios te está hablando de la cantaleta, cuando Dios te está hablando de todo eso, es para mí, eso es para mí. No empecemos, ay, porque María no estuvo aquí, porque Pedro no estuvo aquí. No, es para nosotros. Y tienes que meditar. Eso es como cuando te invitan a un restaurante. Si tú comes rápido, así tú no saboreas la comida. Y te preguntan cómo estuvo, pues como la comiste tan rápido, no saboreaste la comida. Pero cuando tú la tomas lentamente, cuando la comes, la delicias, tú dices, estuvo rico. No me gustó tal cosa, pero era necesario tomarla. Así nos pasa. Todos los domingos o las veces que tú vas a la iglesia, tú vas a sentarte en una mesa para comer un alimento. Tal vez no te va a gustar, pero el beneficio que va a hacer en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu
Es algo sorprendente. Dice también la palabra, es maravilloso. Dios es bueno. Y dice también su santa palabra en Lucas, vamos a Lucas. Todo es negarse a sí mismo. A mí me sorprende que en esta palabra de Juan, me sorprende la pregunta que le hice, ¿se ofendieron? Y yo les estoy preguntando, ¿se ofenden porque estoy hablando de eso? ¿Se ofende si le digo que si usted no se aparta de ese pecado, la muerte lo puede sorprender y se puede ir para el infierno? ¿Se sorprende porque yo le digo que si usted no se arrepiente, su salvación se puede perder? Así usted venga a decirme que la salvación no se pierde, sí se pierde. Bíblicamente lo sabemos que sí se pierde. Porque la Biblia dice que al cielo no van cosa inmunda, ni llena de pecados, porque allá no es así. Entonces usted se ofende cuando yo le digo que usted tiene que someterse, que usted tiene que aprender del pastor que Dios colocó sobre usted. Entonces empezamos a ver, no, pero es que no me gusta, es que entonces ahí es donde nosotros tenemos un gran problema. Dice también, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. ¿De qué le vale usted alimentar su carne? ¿De qué le vale todos los días alimentar su ego y darle triunfos a otros cuando fue Dios quien le dio el triunfo? ¿De qué le vale todo eso? Si cuando uno parte, simplemente, perdone que lo diga, va a estar el ataúd y eso. Es el momento de que usted y yo empecemos a crecer mirando la cruz del Calvario, confrontándonos con Jesús todos los días y no sacándolo y no acomodando nuestros mensajes diarios. Hoy en día se está levantando, oh sí, tú puedes conquistar eso, tú puedes hacerte rico, tú puedes hacer esto. ¿Y dónde está la cruz? Donde te dice cómo está tu nivel espiritual, donde te hace un escaneo y sabe quién eres. Ahí es el único lugar, hermano, donde Dios nos da la victoria. En ningún otro lugar no. Es solo ahí, amado hermano. Bueno, voy a leer por acá. Dice acá hay un hermano, dice... También hay pastores que se creen intocables y pecan en el púlpito. Por eso los pastores se llaman arrepentimiento al pueblo, porque son hacedores de la palabra de Dios. Hoy en día está sorprendente que la verdad han quitado tanto la cruz de las iglesias que no se saben ya que las personas que están ministrando o son homosexuales o son lesbianas. Pecan de una manera como si fuera el comer de todos los días, el respirar. No hay arrepentimiento, no hay temor por servirle a Dios. ¿Sí? No hay temor porque un día, unas horas antes cantaron música no secular y ahora están cantando música cristiana. Hombres de Dios, liderazgos de Dios que todavía en su carro escuchan música mundana. Iglesias que todavía muchos de los integrantes de las iglesias no salen de la pornografía. ¿Cómo pretendes ser libre sin un encuentro con Jesús? ¿Cómo pretendes ser liberado si no vas con un encuentro con Jesús? Y un encuentro con Jesús es la cruz. Hoy en día toman tan en chiste ser cristiano porque no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, pero arrepentimiento genuino no hay. Y a veces tal vez nos pasa como Pedro: Señor, yo no te voy a negar, Señor, yo te amaré, pero en la primera circunstancia nosotros lo negamos.
en las primeras cosas porque solo tenemos tenemos remordimiento, no arrepentimiento. Y vemos que cada día las iglesias se prestan más para agradar al mundo que agradar al mismo Señor Jesús. Su esencia como iglesia se está perdiendo. Y si tal vez ves una iglesia que conserva su identidad como iglesia, estos discípulos que hablaba Jesús aquí, en Juan, le van a decir, es que son religiosos, es que no salen de los coros, es que no salen de esa predicación, es que no salen de Apocalipsis, es que no predican la gracia, y se vuelven señaladores de pastores que sí quieren buscar de Dios, señaladores de hombres y mujeres que sí quieren todavía tener un pueblo santo sin ser corrompido por las cosas del mundo. Hoy en día hay iglesias que son fundadas por homosexuales. Les faltó la cruz porque ya la sacaron hace mucho tiempo. Hoy en día hay iglesias pastoreadas por lesbianas y nos damos cuenta que ahí completamente desapareció la cruz, porque la cruz te va a confrontar siempre. Y dile al Señor, confróntame siempre, Señor. Porque dice que si el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo del corazón del Padre, ¿cuántos somos tú y yo? Que nos confronte, por muy doloroso que sea, que nos confronte, pero sabemos que tenemos que trabajar en nosotros. Y no vamos a agradarle al mundo, sino a Dios. Porque queremos hombres y mujeres con identidad clara, con un ADN de Dios. No hombres y mujeres que todavía no saben si servirle a Dios o servirle al diablo, porque se volvieron tal vez hasta domingueros, se volvieron tal vez, no viven en la iglesia, sino que a veces asisten. Y cuando llegan momentos duros, sí se acuerdan de un creador. Pero las cosas no son así, amado hermano. El tiempo se está acabando. El Señor está cerniendo completamente y clasificando el trigo de la cizaña. Y ahí es donde usted tiene que saber, o es cizaña o es trigo. Pero nosotros tenemos que no permitir que en ninguna de nuestras iglesias se vaya este poderoso mensaje de la cruz. Ahí es donde Dios nos dio la victoria. Y ahí es donde Dios permite un encuentro personal diariamente con cada persona. Usted ve la Biblia y todos los que se encontraron con Jesús, todos transformaron su vida para bien o para mal, pero transformaron su vida. Mi hermano, quisiera llevarle un mensaje donde el Señor le diga que le va a dar finca, casa, carro, beca y todo. Pero yo no puedo llevar un mensaje cuando veo ese eminente peligro que está sucediendo. Hoy en día las liberaciones le dicen show, se burlan de ellas. Hoy en día la sanidad se dicen que son mentiras. Oh, mi Señor, mire cuánto han cambiado el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz habrá liberación, habrá restauración, habrá sanidad, habrá levantamiento, habrá transformación, habrá muchos frutos. Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Dice también en su palabra, dice también, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía, tremendo, que la misma gente que seguía a Jesús, llegó un momento que les incomodó cómo predicaba el maestro. Les incomodó. Y les voy a contar algo muy personal. Dios siempre me ha utilizado para hablar así. Siempre muy cara a cara. Siempre Dios me ha utilizado para hablar una palabra contundente, una palabra de desafío, una palabra de arrepentimiento. Y llegó un tiempo donde yo escuchaba a la gente, no es que ella predica muy duro, no es que a mí no me gusta cómo predica ella, porque es que ella todo lo condena y tal. Y yo, amado hermano, me dejé influenciar tanto del enemigo que quise predicar cosas que a ellos le agradaran.
día el Señor me confronta y me dijo, tú no vas a predicar lo que a ti se te dé la gana, vas a predicar lo que yo quiero que tú prediques. Y yo entendí que yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Les guste o no les guste, fue una palabra que se está dando. Una palabra que Dios está rearguyendo el corazón de cada uno de nosotros. Y dice, quienes eran los que no creían y quienes les habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos, a mí me sorprendió esto. Yo no sé si en esta noche estoy perdiendo a uno, a dos o a tres, no sé. Pero dice acá, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque su mensaje no les agradó. Entonces volvieron mejor a ser los mundanos. Volvieron atrás y mejor dijeron, no, yo voy a seguir escuchando mis boleros, voy a seguir tomándome las bolitas, voy a seguir jugando tejo, voy a seguir siendo infiel, mejor voy a seguir siendo la chismosa, porque no les agradaba lo que él hablaba, porque ellos no entendían que el púlpito no es para echadera de vainas, como dicen muchos, el púlpito es para confrontarnos. Cuando recién yo me convertí, a mí me daba mal genio eso, porque yo pensaba que alguien le había contado mi vida a mi pastor, porque hablaba como si hablara de mí en el púlpito, hasta que entendí que eso que estaba hablando mi pastor me lo estaba enseñando Dios y que necesitaba un arrepentimiento. Como le digo, hasta el día de hoy lo sigo viviendo. Cada predicación que escucho, o cada prédica, o cada enseñanza que me toca dar y que lo hago con gusto, primero yo la pongo en práctica yo, porque es a mí primero que me está hablando. Entonces dice aquí que volvieron atrás y no volvieron a andar más con él. ¿Y por qué fulanito? No, es que en esa iglesia eso es una echadera de vainas, eso no me gusta, porque no entienda y sea maduro. Entienda que Dios está trabajando con usted. Y como le digo, si Dios no te soltó cuando estabas en el mundo, cuando estabas pecando, Dios te vio pecando, Dios te vio en las bajezas más bajezas que hiciste. Ahora es el momento de mirar a la cruz y decir, Señor, transfórmame. Así como transformaste a cada uno de tus discípulos, así como transformaste a Pablo, así como sigues transformando a cada una de las personas que te conocen. Los pecados ocultos, lo único que hace, eso es un cáncer espiritual. Te hace daño solo a ti. Ve al altar, confiésalos, dile, Señor, por favor, ayúdame, necesito salir de esto, Señor. Dile al Señor, me hace daño estar solo, me hace daño estar sola, me hace daño el estar con amistades no cristianas, me hace daño. Dile, tú sabes que te hace daño. Pero a veces buscamos excusas para irnos de la iglesia. Yo siempre lo he dicho, ¿y por qué no buscas excusas para quedarte? Es tu escuela, ahí Dios te está formando, pero nosotros no podemos permitir como iglesia que saquen la cruz de las iglesias, que saquen estos mensajes, que saquen mensajes que nos estén revelando completamente nuestro esqueleto espiritual. Necesitamos que el Dios limpie ese corazón, porque el corazón es engañoso. Necesitamos que estemos seguros que nuestro nombre está en el libro de la vida. Necesitamos entender que el día que partamos de esta tierra vamos a estar con Jesús. Y no hacernos una gran mentira y caer en la mentira y abusar de la gracia. Porque hay muchos, porque ya quitaron la cruz y colocaron la gracia. La gracia me permite aparentemente todo. La gracia peco y el Señor me consuela por mi pecado. No, mi amado hermano.
Si usted piensa de esas cosas, arrepiéntese, porque eso no es así. La gracia que Dios nos dio, lo he dicho, todo el mensaje, es más delicado que la misma ley. Así es que no juguemos con nosotros mismos. No juguemos a tratar de ser santos, porque el diablo no juega a ser diablo. No juguemos a eso. Tenemos la oportunidad de ir a un altar, de arrepentirnos, de ir a reflejarnos en esa cruz del Calvario y decirle, Señor, aquí estoy. Enséñame, no permite que yo no murmure de nadie, que yo no critique a nadie, y mucho menos a los siervos que tú has colocado. No permitas de dar mi opinión donde nadie la ha pedido. Necesitamos mensajes de esos. Necesitamos mensajes que nos confronten de nuestros pecados. Necesitamos mensajes que nos lleven completamente a un conocimiento pleno de la palabra. Necesitamos mensajes que me confronten de que si yo no me alejo del pecado, puedo irme al infierno. Que si nosotros dejamos de hacer todo lo que Dios dice acá para retroceder, tal vez en el momento que Dios llegue yo no estoy preparado. Tienes que aprender, mire, todo el mundo nos dice tienes que disfrutar la vida, pero yo aprendí a disfrutar la vida con Jesús. Yo aprendí a agachar mi cabeza delante de la cruz. Y le pido cada día que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé palabra, que me enseñe a pastorear. No lo sé hacer. Dios es el que me está enseñando. Dios es el que me ama y me enseña y me asesora en consejos sabios, así como lo ha hecho en su palabra. Cuando usted necesite una consejería de parte de Dios, dile, Señor, si tú aconsejaste reyes y sacerdotes, Espíritu Santo, aconséjame qué hacer. Pero nosotros mismos nos complicamos porque no queremos tener una vida de oración, porque no queremos leer la palabra, porque queremos pasar mucho tiempo en nuestras redes sociales publicando del amor de Dios, cuando ni sabemos dónde queda ni la cita del amor de Dios. Hermanos, tal vez usted no se esperaba esto, pero quitaron cruz, quitaron infierno, quitaron todo. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, mi pastor predicó sobre el arrebatamiento. Yo iba invitada, me acuerdo mucho. Y cuando él empezó a hablar del arrepentimiento, del arrebatamiento, perdón, yo quedé como, y eso que tenía una mente mundana, quedé como asustada, no asustada de miedo, sino impactada de muchas cosas que iban a pasar y que yo no lo sabía. Y yo me acuerdo que él hizo una pregunta y dijo, si usted no se va en el arrebatamiento, usted puede ir al infierno. Eso me confrontó y entendí que ese día me habían confrontado. Y yo quiero que en esta noche usted entienda que con sus pecados lo único que va a hacer es ir al infierno. Necesitas acercarte a la cruz. Necesitas estar al frente de la cruz. Necesitas hablar con Jesús. Necesitas decirle al Señor, por favor, porque si no, Jesús puede repetir esta palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Se están arrepintiendo. Ya literalmente hubo una moda de ser cristiano, ya está apaciguándose. Pero volvieron atrás. Usted y yo no podemos volver atrás porque ¿dónde nos vamos a refugiar? Él es el único que tiene la vida eterna. Nadie más la tiene.
Entonces, ¿dónde usted y yo vamos a entrar o vamos a encajar en el mundo? Usted y yo nunca vamos a encajar en el mundo, nunca, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Entonces, ¿qué te digo hoy? Esfuérzate y sé valiente. No importa, listo, sacaron la cruz en tu iglesia, estas predicaciones las sacaron, pero tú no las puedes sacar de tu corazón. Tú tienes que saber que ahí tienes que estar. ¿Mm? Dice la palabra de Dios que cuando Él estaba crucificando, que estaba ahí colgado en ese madero, su madre, todas las mujeres lo miraban, porque estaba ahí, dándonos la victoria que ellos tal vez no entendían. ¿Mm? Cuando Él murió, no murió y se quedó dormido, Él bajó al infierno. Él reprendió la muerte por usted y por mí. Por eso necesitamos de estos mensajes. Necesitamos entender que cada día necesita que el libro de la vida se llene con los nombres, con esos nombres que un día aceptamos a Jesús. Necesitamos entender que todavía Dios sigue haciendo milagros, sigue sanando, sanando cánceres, sigue sanando, sigue haciendo cosas maravillosas. Todavía Jesús sigue derramando lenguas. Ese avivamiento que hubo en Hechos todavía lo sigue haciendo. Todavía sigue bautizando. Todavía sigue restaurando. Todavía sigue levantando. Todavía sigue transformando vidas. Usted y yo somos testigos de que sigue transformando vidas. Así es que lo único que yo le pido es que como un día Él cargó la cruz, lo clavaron ahí, usted y yo hagamos lo mismo espiritualmente. Vayamos y carguemos eso. Llevemos eso también en nuestro corazón. No nos conformemos con palabra liviana. No nos conformemos con mensajes livianos. Leamos la palabra, busquemos mensajes que nos edifiquen, mensajes que nos hagan cambiar. De nada a usted le sirve tener tanto conocimiento y nada de práctica. Usted tiene que practicar todo lo que usted aprende de la palabra. Yo siempre le he dicho, es delicioso aprender a trabajar en uno mismo. Tú puedes analizarte tú mismo sin decirte mentiras y sabes cuáles son sus falencias y cuáles son sus virtudes. Empieza a trabajar en esas falencias. Empieza a trabajar en esas cosas que no te agradan y mucho menos a Dios le agrada. Empieza a llevar todas esas cargas delante de Dios para que Él las quite, porque son pesadas y usted y yo no las podemos llevar. Pero dice la palabra de Dios que Él las quita, que Él las hace más livianas para que las podemos llevar. Entonces es un momento precioso para hacer eso. Entonces, mi amado hermano, yo sé que hoy en día las mismas iglesias están cambiando esa esencia. Yo siempre le he orado mucho por cielos abiertos. Cielos abiertos le he pedido mucho a mi Señor para que ella nunca pierda la esencia de iglesia. Por eso usted verá en nosotros danza, por eso usted verá a nuestros ministros de alabanza con sus togas, con sus vestiduras, porque nosotros tenemos que tener una identidad de iglesia, un ADN de Él, una fragancia de Él. Nosotros no queremos disfrazarnos para llamar la atención de los de afuera. Nosotros necesitamos cada día ser ese ADN de Él. Y por eso tal vez usted encontrará mensajes a veces fuertes, pero que nos sacude y nos hace poner y caminar derechito. Mire que leyendo la palabra también veía que llegó un momento donde Pedro estaba predicando algo muy liviano. Y Pablo, que nunca anduvo con el Señor como lo hizo Pedro, le llama la atención porque le estaba diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Estás dejando la cruz. Estás llenando de predicaciones acá, oidoras, bonitas,
que se llene de multitudes, porque el profeta va a venir y profetizar sobre tus bienes, sobre tu economía, sobre la prosperidad, y eso se llena. Pero un mensaje que confronte no se llena. Un mensaje donde Dios te va a colocar ahí, en un punto esencial, donde el Espíritu Santo va a trabajar contigo, no se llena. Pablo le dijo a Pedro, no quites la cruz de tus mensajes. Yo nunca los voy a quitar. No sería de parte de Dios quitar mensajes de la cruz, de lo que Dios me ha enseñado. Así que mi amado hermano, aquella persona que tal vez es líder en su iglesia, o aquellas personas que nosotros tenemos como liderazgo, como redes ministeriales, es el momento de colocar eso en el corazón de nosotros. Quite todo orgullo, quite toda altivez, quite toda falta de sometimiento. Sé humilde, sé sensible. Educa tu oído para escuchar la voz de Dios cuando te esté hablando. No en los recios vientos, es una voz apacible. Dios puede hablarte en algún momento y tú tienes que estar listo para cuando Dios te hable. Así como Eliseo estuvo tan atento cuando Elías quería ser arrebatado, cuando Dios lo iba a ser arrebatado, él fue tan sutil, tan experto, que seguía a Elías a todo lado porque no quería perder la oportunidad de ser bendecido. Así es con la cruz, nosotros no podemos permitir o estar en mal lugar o mal ubicados cuando Dios nos quiere reflejar un poquito más de lo que es el verdadero triunfo en la cruz. No permitamos que salga de nuestro corazón estos mensajes. Así nos enojemos, así nos dé rabia, así lloremos de rabia porque nos están confrontando. No los saquemos. Ellos, esos mensajes, son los que nos llevan a un taller espiritual donde nos apachurran, donde nos lijan, donde nos martillan, donde nos hacen doler, donde tal vez usted te hicieron algo malo y quieres ya irte de la iglesia. No, quédate. Esa persona te está ayudando a formar una área, una parte tuya. Así es que he aprendido, no se imagina cuánto. He aprendido mucho de parte de mi Señor en este tiempo. El Señor me ha colocado personas hermosas. Hoy en día le digo hermosas, antes no lo entendía. Hermosas donde me ha tocado ir en su presencia y decir ayúdame. No sé cómo hacer con estas personas o no sé qué hacer con ellos. Ayúdame. Dios, su misericordia lo ha hecho. Porque yo me confronto delante de Jesús. Amén. Así es que esta es una palabra que Dios puso en mi corazón para usted. Así es que quiero que cierre sus ojitos ahí donde están. No importa, coloca tu mano si es necesario en el celular o escucha simplemente mi voz. Y dile, Señor, hoy me arrepiento de cada momento donde saqué la cruz de mi vida o de los mensajes que escuchaba. Hoy vuelvo a ella. Hoy regreso nuevamente a la cruz. Y te pido, Señor, que tú me hables, Señor. Y te pido, Señor, que tú me formes, Señor. Y te pido, Señor, que tú me sigas transformando, Señor. Y te pido, mi Señor, que la obra que tú empezaste conmigo, tú la termines, amado Dios. Yo no quiero ser como esos discípulos, Señor, que al escuchar ese sermón tan fuerte, decidieron abandonarte. No, mi Señor. Dios a mí no me dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Y yo sigo ahí porque sé que estos mensajes, sé que a veces las dificultades que uno sufre, Señor, es para crecer más y fortalecerme. Gracias, Espíritu Santo. Te pido perdón, Señor, si en algún momento, Señor, yo dejé de escuchar mensajes que me tenían que edificar, Señor, por mensajes livianos. Como algo que no, como un algodón que no hacía absolutamente nada en mí, Señor. Padre, por eso hoy te pido, Señor,
que por favor me acompañes, Señor, en este nuevo proceso, el mirar a la cruz, el tomar la cruz y seguirte, Dios. Muchas gracias, amado Dios. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados hermanos, solo les quería decir muchas gracias por ese tiempito que estuvimos aquí hablando. Seguimos orando por cada petición que usted nos está mandando. Muchísimas gracias por aquellas personas también que con sus ofrendas están bendiciendo completamente el ministerio. Muchísimas gracias, de verdad hemos trabajado lo mejor posible para llevar un mensaje tanto local como internacionalmente. Sé que les quedo debiendo ahorita lo del Congreso de Mujeres, estuvo súper, están acomodándolo para transmitirlo, pero muchísimas gracias por cada persona que trabaja hombro a hombro con nosotros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, aquellos que están en otras naciones, pero que también trabajan con nosotros en muchas formas. Mil y mil bendiciones sobre su vida, sobre su hogar, sobre su alacena. Que Dios abra puertas, que quite cerrojos y que Dios permita que la bendición del Altísimo, del Eterno, esté sobre su casa. Dios me los bendiga. Chao, chao.